diferencia con el psicodiagnóstico? Que la evaluación... perdón. Perdón, habla Angélica. Angélica, bueno, Gerardo. La evaluación es una técnica y el psicodiagnóstico vendría a ser un proceso, digamos, que se da una batería de técnicas. ¿Puede ser? En realidad la evaluación... Profe. Sí. A lo que yo entiendo, digamos, la evaluación es un proceso más amplio, digamos, y el psicodiagnóstico es un recorte del proceso de evaluación, y a su vez el psicodiagnóstico se tiene en cuenta más para ver patología, digamos, se utiliza más en el ámbito clínico, y la evaluación psicológica es un proceso más complejo. Eso es lo que yo entiendo. En realidad ambos procesos son procesos complejos. El psicodiagnóstico nunca se hace con una técnica, se hace con una batería de técnicas. La evaluación es mucho más amplia. El psicodiagnóstico se puede dar en distintos ámbitos, no solo en el clínico, aunque en mi inicio fue, digamos, ¿no? Como recortado al ámbito clínico. Sí, la evaluación psicológica es un proceso que puede tener mayor amplitud, digamos, que el psicodiagnóstico, pero el psicodiagnóstico, en el psicodiagnóstico, y que esto les quede claro desde el principio, nunca se utiliza una sola técnica. Pensemos, digamos, que la evaluación psicológica, como ustedes sabrán, tiene una existencia reciente en el campo de la producción psicológica, se empieza a configurar a mitad del siglo XX, ¿sí? Y el psicodiagnóstico empieza, digamos, a utilizarse este término con Rorschach, con el test de manchas de tinta. Luego se hace extensiva esta denominación, ¿sí? Pero sí, digamos, esta primera denominación está ligada a esta técnica proyectiva. Ahora, luego la evaluación psicológica va a pasar, ¿no? por distintas fases en la historia. No sé si alguno se acuerda de algún antecedente específico de la evaluación psicológica, más allá de Cattell, ¿sí? Del trabajo mental test, más allá de ese. ¿Alguien más se acuerda, digamos, de otro antecedente? Profe. Sí. Entonces se había hecho una distinción entre lo que es el psicodiagnóstico y la evaluación psicológica. Claro, hay una distinción, no son los mismos. Que yo tenía entendido que uno de los antecedentes también tenía que ver con los periodos de las guerras mundiales, cuando se hacían justamente estas evaluaciones para saber si era apto o no para, por ejemplo, estar en determinado... No sé si me equivoco. A ver, para poder hacer una distinción. Se te escucha medio cortado, pero sí, vos dijiste en un momento que también, digamos, la expresión, como decís vos, psicológica, de evaluación psicológica, está ligada, sí, digamos, a estas pruebas, ¿no? Para ver las capacidades y las posibilidades de estas personas que aplicaban para el ejército de Estados Unidos. O sea, se pasa de buscar deficiencias también, o tal vez, o en el ámbito patológico, a buscar en este momento, digamos, que es aproximadamente el 1948, seleccionar esta gente, estos sujetos, para altas competencias que les eran exigidas en estas situaciones, ¿no? Por eso se llaman test situacionales, que estos test, estas técnicas las vamos a ver mucho en el ámbito laboral, y seguramente la vamos a ver con las licenciadas Champicien y Julieta cuando tengamos estos encuentros de extensión. La concepción del psicodiagnóstico, como ustedes bien decían, sí está, digamos, relacionado con el ámbito clínico, pero no únicamente podemos realizar psicodiagnóstico en el ámbito clínico. Y vuelvo a repetir, jamás se puede hacer un psicodiagnóstico con una sola técnica, ¿sí?
La historia del psicólogo con el psicodiagnóstico es bien particular, ¿no? Porque en un primer momento se ve como un sujeto que se consideraba desde fuera, porque venía alguien como un médico o un neurólogo que le hacía un pedido de tomar determinadas técnicas, de utilizar determinados instrumentos para satisfacer determinada demanda. Entonces el psicólogo se limitaba a cumplir, digamos, con esta demanda, y ese era todo el contacto que tenía con este sujeto al cual evaluaba. En un primer momento vamos a hablar de un modelo similar al modelo clínico médico, en donde este psicólogo iba a tomar, digamos, como una distancia bastante marcada con este sujeto, con este paciente, a los fines de no establecer un vínculo afectivo que le permita trabajar, ¿no?, con tranquilidad y con la objetividad necesaria. Otro modelo que fue adoptando el psicólogo en un cierto momento respecto al psicodiagnóstico fue el modelo psicoanalítico, ¿sí? Que si bien ha servido, ha enriquecido mucho la comprensión dinámica de este sujeto, por otro lado, no es un modelo que se pueda o que se haya podido adoptar a rajatablas en un psicodiagnóstico. Piensen que el psicodiagnóstico es un proceso con un tiempo limitado, ¿sí? Ahora, un modelo psicoanalítico deberá respetar, ¿no?, estos silencios, el timing, el sujeto que tenemos enfrente. Entonces es como muy complicado pasar este modelo a la aplicación de determinadas técnicas. Por otro lado, se valoraba específicamente la entrevista libre y se dejaba de lado técnicas como psicométricas, que son importantes en nuestra práctica del psicodiagnóstico. Bien, entonces, cuando una persona, un psicólogo quiere realizar un proceso psicodiagnóstico, y el enfoque no va a ser este, ¿sí? Nosotros podemos hablar de la evaluación psicológica, podemos hablar, digamos, de lo que vendría a ser el psicodiagnóstico, y sí hay que tratar de hacer una distinción marcada entre lo que es evaluación y psicodiagnóstico. Pensemos a la evaluación psicológica como un proceso mediante el cual, a partir de algún modelo o enfoque teórico, ya sea explícito o implícito, vamos a intentar comprender, analizar un fenómeno concreto, ¿sí? Este fenómeno concreto puede ser real o simbólico, y lo podemos tratar de analizar en sus aspectos manifiestos y latentes. Ahora, toda evaluación va a tener como objetivo el poder categorizar, comparar, analizar y contrastar tantos datos de tipo cualitativo como datos de tipo cuantitativo, ¿sí? Entonces, estos datos, ¿de dónde los voy a obtener yo? Y los voy a obtener mediante la aplicación de diversas técnicas, ¿sí? La entrevista, la observación, técnicas psicométricas, técnicas objetivas, técnicas proyectivas. Entonces, esta tarea, digamos, de la evaluación se va a poder referir tanto a proceso como a producto, ¿sí?, o resultados. ¿Y de qué va a depender esto? Del objetivo que yo tenga en la evaluación que estoy realizando. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, ahí cuando usted se refiere al objeto real o simbólico, ¿cuál sería un ejemplo de un objeto simbólico? Me parece que el cuarto año ustedes ya deben tener, digamos, ¿no?, medio claro cuál es un objeto simbólico. ¿Qué piensan eso? ¿Qué piensan tus compañeros de eso? ¿Cuál sería un objeto simbólico a analizar? ¿Podría ser que en el ámbito laboral se realice una evaluación en donde el objeto de estudio sea, por ejemplo, qué sé yo, evaluar las relaciones que existen entre el personal? Sí, pensamos en la clínica. ¿Cuál sería un objeto simbólico para ustedes, chicos? A ver. Yo parto de una demanda.
y si yo les digo, tienen que analizar un objeto simbólico, ¿cuál creen que podría ser un objeto simbólico a analizar? Profe, en el cuestionario deshidratativo podría ser, ¿Cómo? en el cuestionario deshidratativo, cuando se utiliza, digamos, que se identifique con algo que no sea él, digamos, con un objeto. Por ejemplo, cuando le preguntamos si usted no fuera persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Ahora, si pensamos en el aparato psíquico, ¿no? En Sí, la concepción que nosotros tenemos de aparato psíquico, ¿ustedes sí, lo ven al ello, lo ven al yo, lo ven al super yo, lo ven? no. No, pero sabemos que No, se por eso, manifiesta de alguna forma. ¿Y cómo lo analizan? entonces podría ser el, eh, el deseo, por ejemplo. Sí, también. Profe, lo podemos ir sabiendo a partir de lo que el paciente va verbalizando, o sea, va diciendo en las entrevistas, o a partir de los dibujos, digamos, que proyecta según las técnicas que se empleen. ¿Qué es lo que va simbolizando? Puede ser. Ujú. Sí, ¿qué significa esa simbolización? Porque vos ahí tenés, digamos, el real, que te va a permitir a partir de un modelo realizar distintos niveles de inferencia. Y tal vez si llegamos a un tercero o un cuarto nivel de inferencia, vamos a poder realizar una inferencia sustentada en un modelo teórico. Ahora, si yo tomo un primer nivel de inferencia, que va a ser lo concreto, y tal vez ya no hablaría únicamente de algo simbólico. No sé si me entienden. Yo entiendo, digamos, entiendo a qué apunta, pero en un ejemplo clínico no lo puedo ver, o sea, no, esa es la dificultad que tengo. Si yo te pido que me analices qué tipo de estructura tiene una persona, o sea, no es que la persona, digamos, tiene un cartel en la cara que diga psicótico, neurótico, o no sé si me entendés. Es como algo más bien simbólico, ¿no? Que yo lo puedo analizar a partir de determinados signos, determinados símbolos, de determinada técnica, pero más bien es algo simbólico, ¿no? No es real, no es que yo estoy palpando, digamos, la estructura neurótica de tal o cual paciente, ni tampoco estoy palpando la estructura perversa de tal o cual paciente. A partir de la conducta, del comportamiento, de los indicadores que me estén las técnicas proyectivas, las técnicas psicométricas, la entrevista, voy a poder hacer una inferencia de eso y en el mejor de los casos haré una buena inferencia. ¿Se entiende más o menos? Entonces, el objeto simbólico en ese caso sería determinar la estructura. ¿Qué tipo de estructura de personalidad tiene? ¿O Te qué estoy dando rasgos un de ejemplo. personalidad tiene? Claro, te estoy dando un ejemplo, sí. No lo escucho. No sé quién está grabando. ¿Quién está grabando, chicos? Sí, claro, ya de temprano estaba grabándose. A mí me preguntó si yo aceptaba, pero yo rechacé y lo mismo sigue grabándose. A mí me marca como que la profe Vaca está grabando la reunión. No, me sale como Ariel Fernando Brájeda que estaba grabando. Sí, profe, yo puse recién, no sé, desde que No, empezó la no está clase. permitido, digamos. Alguien está volviendo a grabar, pero no está permitido grabar. Me sale que vos de nuevo volviste a iniciar, digamos, la grabación, Ariel. Ahí, ahí, profe. Sí, te repito, Ariel, que no está permitido grabar. Lo dijimos desde un principio y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? No estuve en la clase pasada, profe, pero ahora creo que ya lo puse, digamos, para no estuve grabando. Te pido por favor que elimines la grabación. Ahí, profe.
Fíjate en el chat de la reunión, sale la grabación, te pido por favor que la elimines. Bueno, profe, ¿cómo hago ahora? Entra al chat y eliminar. Ahí está. ¿Estás grabando de nuevo? Ay, profe, no sé cómo hacer. Guardar, no me sale eliminar, profe. Profe, usted puede poner que se detenga la grabación. Sí, pero yo como que se detenga y me vuelve a saltar que están grabando de nuevo y me sale que... ¿Profe, sigue grabando o no? Disculpe. Acá la acabo de descartar, pero fíjate en el chat de la reunión, no sé si podés ingresar al chat. Sí, pero no me da la opción de borrar, dice reenviar, guardar, marcar como no leído. No, entra a los 3 puntos que te sale al lado de reunión y pone Sí. eliminar, por favor. Por eso, profe, me sale reenviar en los 3 puntos, guardar, marcar como no leído, copiar vínculo, abrir en OneDrive. Esas opciones me salen. No tengo otra opción. Marcar como no leído podría ser. No, te tiene que salir la opción de eliminar. No, pues me sale, como les digo, me sale reenviar, guardar, marcar como no leído, copiar vínculo. Listo. Bueno, continuemos. De todas maneras, vuelvo a remarcar, Ariel, como se dijo el año pasado, las clases no son para grabarlas. Bueno, profe, disculpe. Ahora no estoy grabando, no, ahora ya me quedé la duda. No estás grabando. Bien, como les decía, entonces, ¿quedó claro más o menos cuál es la diferencia entre real y simbólico? Sí, profe, ya entendí, gracias. Bien. Por otro lado, cuando nosotros hablamos, ¿no?, del proceso psicodiagnóstico, vamos a hablar de un proceso con roles bien definidos, ¿sí?, y con un contrato en que una persona que vendría a ser el paciente le va a pedir ayuda al psicólogo y este psicólogo aceptaría dar esta ayuda, brindar esta ayuda, ¿sí? Y se va a comprometer a satisfacer esta demanda, obviamente en la medida de las posibilidades. Va a ser una situación bipersonal, lo cual no implica que solo sea, digamos, el psicólogo y la persona, sino que puede ser el psicólogo y el grupo familiar de la persona, o el psicólogo y una pareja, ¿sí? Pero es bipersonal. Como les decía hace rato, cuando nosotros pensamos, digamos, que en algún momento en el psicodiagnóstico se tomó el modelo psicoanalítico, las especificaciones o las características de este modelo y no han podido ser aplicadas al pie de la letra del psicodiagnóstico, ¿no? Pensemos que el psicodiagnóstico es esta situación, como les decía, bipersonal, de duración limitada. O sea que nosotros vamos a tener un par de encuentros con esta persona, ¿sí? No vamos a tener meses de encuentro. Y esta duración limitada, en esta duración limitada nosotros vamos a tener que poder aplicar las técnicas, repito, nunca una sola técnica, que pueden ser, vamos a empezar la mayoría de veces con una entrevista, luego vamos a tener técnicas proyectivas y psicométricas, y esta batería yo la voy a ir, digamos, configurando, armando de acuerdo a la demanda y a la estructura que yo crea que este sujeto que estoy, digamos, con el cual estoy haciendo el proceso psicodiagnóstico presente, ¿sí? Entonces pensemos que este proceso a mí me tiene que servir, o el objetivo de este proceso va a ser el de lograr
una descripción y una comprensión lo más profunda que sea factible, digamos, ¿no? De la personalidad de este sujeto. A veces yo puedo hacer, digamos, un énfasis en alguna característica particular de este sujeto o de la sintomatología que a mí me requiera la demanda, ¿sí? O la derivación que yo reciba, si es que hay una derivación. Y este proceso psicodiagnóstico va a tener que abarcar aspectos pasados, ¿sí? Presentes. A mí estos aspectos me van a permitir hacer un diagnóstico, y futuros. Ese futuro va a implicar el pronóstico, ¿sí? Claro que para esto, para hacer, digamos, para llegar a este objetivo, yo voy a tener que aplicar ciertas técnicas que, como ya se dijo hace rato, son técnicas psicométricas, técnicas proyectivas y entrevistas. Hace rato, cuando hablábamos de evaluación psicológica y ahora también haciendo mención del psicodiagnóstico, ¿sí? Yo les comentaba que yo voy a partir de un modelo, ¿no? De un enfoque teórico. Cuando nosotros hablamos de modelo, de enfoque teórico, ¿ustedes qué piensan que es un modelo? Puede estar referido, por ejemplo, a que partimos de las ideas del psicoanálisis, o sea, del modelo psicoanalítico de ese enfoque. Claro, pero ¿qué es un modelo para ustedes? Una guía, un punto de partida. Bien. ¿Quién más puede...? Una base teórica. Una perspectiva desde la cual miramos. En el material decía que el enfoque teórico nos permitía ver algunas cosas, o sea, hacer foco en ciertas cosas y dejar a un lado otras cosas, ya que nos sirve de guía para el análisis de algunos elementos en el proceso. Por eso es que lo veía ahí como una guía. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer algún aporte de qué sería un modelo? Profe, yo había dicho que es una perspectiva, puede ser, desde la cual mirar algo. Bien. Profe, puede ser también entendido, como decían, como una perspectiva o una forma de resolver una problemática, digamos, determinada. También. ¿Qué vendría a ser un modelo teórico para ustedes? Sería el lugar desde donde nos posicionamos, o sea, el paradigma desde el cual podemos solucionar algún problema. Claro, tiene que ver justamente con eso, digamos. Ustedes fíjense que nosotros vamos a partir, ¿no?, de un modelo. Teniendo en cuenta las técnicas que ustedes han conocido en evaluación y diagnóstico 1, ¿qué modelos piensan, por ejemplo, que han conocido a partir de estas técnicas? Puede ser, por han ejemplo, partido? es que me acuerdo que en una de las técnicas, no quiero meter a pata, por eso es que no quiero decir cuál es, hablaba mucho sobre la cuestión gestáltica, es decir, la capacidad de poder, del sujeto de poder relacionar los símbolos, de poder ver una completud ahí, una relación. No sé si eso responde a la pregunta o estoy muy alejado. Sí, por ahí va. ¿Quién más se anima? El modelo psicoanalítico. Profe, no sería... ¿Sí? No sé si me escuchó. Sí, exacto. Uno de esos modelos puede ser, digamos, El psicoanalítico. que acaba de nombrar Mónica. ¿Quién más? Sería desde un modelo cuantitativo con las técnicas psicométricas, ¿o no? Y tal vez podemos pensar, digamos, con determinada técnica psicométrica en un modelo
desde una teoría cognitiva conductual, por ejemplo, ¿no? O fíjense que nosotros después vamos a ver técnicas que tienen que ver con ansiedad, entonces tal vez desde el neoconductismo, también hay teorías, digamos, respecto a factores ambientales. Más que nada tiene que ver con una cuestión no teórica que a mí me va a permitir conceptualizar un grupo de fenómenos, ¿no? Un modelo es un sistema formal, ¿sí?, que a mí me va a permitir conceptualizar un fenómeno. Ahora, esta conceptualización se va obviamente a sustentar en un principio racional, que va a ser una teoría. Nosotros vamos a tener distintos tipos de modelos, ¿sí? Vamos a tener modelos que se van a centrar en el sujeto o en la interacción entre el sujeto y el medio o en las variables situacionales. Entonces, ahora si yo les digo, piensen en un modelo que se centra en el sujeto, ¿en qué modelo, pensando en una teoría, qué modelo se les ocurre a ustedes? Psicoanálisis. Bien, el médico psiquiátrico también, ¿no? Ahora, si les digo que piensen en un modelo que se va a centrar en las variables situacionales. El modelo cognitivo-conductual. Bien. El modelo sistémico también. Bien. Y un modelo interaccional que se va a centrar, digamos, ¿no?, en justamente esta interacción entre el sujeto y el medio. La Gestalt. Gestáltico. ¿Cómo? Gestáltico. No te escucho. Me acuerdo, el gestáltico. No te llego a escuchar. El modelo Gestáltico, gestáltico, dice el profe. Sí, puede ser. Profe, Sí, la teoría de Piaget. también. Ahora, a partir del modelo, digamos, del que yo parta, ¿sí?, ya sea uno de estos tres modelos, yo voy a hacer inferencias de acuerdo a tipos de niveles. Esto que yo les decía hace rato. Yo tengo una técnica proyectiva gráfica, ¿sí? Puedo hacer distintas inferencias en distintos niveles. Y vamos a tener 4 tipos de niveles, ¿sí? En un primer nivel yo voy a tomar la conducta o el comportamiento de este sujeto como una muestra del comportamiento, ¿sí? Me quedo ahí. Hago una inferencia, o sea, esa conducta va a ser la conducta representativa de toda la conducta del sujeto. Si yo avanzo un poco más y me voy a un segundo nivel, esta conducta yo la voy a asociar a algo, ¿sí? La voy a asociar, por ejemplo, a un constructo, ¿sí? Si yo veo que el sujeto está triste, puedo decir que este sujeto está deprimido. Avanzamos un poco más, en un tercer nivel, yo voy a utilizar un constructo hipotético, ¿sí?, o un estado interno que va a tener que relacionarse con una etiología y que ahí ya va a tener una base intrapsíquica, ¿sí? Y en un cuarto nivel, En el tercer nivel, ¿con qué lo relaciono? con un constructo hipotético. Y pónganle con una supuesta etiología, o sea, causa, ¿sí? Y en un cuarto nivel ya voy a hablar de una formulación teórica, por ejemplo, vamos a hablar, digamos, de el psicoanálisis o de la construcción teórica que
de la cual yo parto. Entonces, fíjense cómo yo voy pasando desde un primer nivel en la cual voy a tomar la conducta como muestra del comportamiento, a un segundo nivel en el cual esa conducta se puede, digamos, asociar con algo distinto, a un tercer nivel en el cual ya voy a hablar de un constructo hipotético, y a un cuarto nivel en el cual yo ya voy a hacer, digamos, como referencia una formulación teórica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Porque no lo entiendo muy bien. Bien, ¿qué es lo que no entendés? O sea, en un primer momento dice que se toma la conducta del sujeto. Entonces, por ejemplo, el insomnio. Yo tomo el insomnio. Y de ahí dice que la conducta la tengo que asociar a algo distinto. Ahí es donde entiendo. En un segundo nivel, vos ya decís, por ejemplo, esta persona no duerme porque, y lo podés relacionar, sí, por ejemplo, con una enfermedad, ¿no? Esta persona no duerme porque está deprimida, esta persona no duerme porque está estresada, esta persona no duerme porque está ansiosa. ¿Me entendés? Sí. En un primer nivel te quedás solo con la conducta. En un tercer nivel, vos ya vas a buscar una etiología, o sea, una causa. Ahora entiendo la diferencia. Es que no entendía la diferencia entre el segundo y el tercer nivel, ahora sí entiendo. Y en un cuarto nivel ya vas a buscar una causa que va a estar relacionada, digamos, con un marco teórico. Teórica, exacto, específica. Listo, ahora sí, profe, gracias. Bien, entonces retomando, vamos a pensar que la evaluación es un término más abarcativo, es más abarcativo que el psicodiagnóstico, ¿sí? Y vamos a partir, ya sea en una evaluación o en un psicodiagnóstico, de un marco teórico, de un modelo que a mí me va a permitir, a partir de ese modelo también, ubicarme, ¿no?, en distintos tipos de niveles, o realizar inferencias en distintos tipos de niveles. Entonces, si yo les digo a ustedes, digamos, que que me acercan a mí un gráfico y yo la inferencia que hago es este dibujo o esta persona presenta indicadores de agresividad a partir de lo que yo veo en el gráfico, ¿en qué nivel se les ocurre que estoy? En el tercero. O en el segundo, profe, también podría ser. En el cuarto sería porque ya analizó la técnica y ya se dio cuenta que hay indicadores de agresividad. Piensen que en el segundo, o sea, yo puedo hacer, digamos, como... Pero yo no estoy hablando ni de la causa, ni de la etiología, ni estoy hablando del marco teórico. Yo decía desde el segundo porque la conducta se puede asociar a un constructo, como dijo, que sería la agresividad. Por eso lo pensaba en el segundo nivel. Bien, hay que tener en cuenta, digamos, los niveles al momento de analizar las técnicas y al momento de yo sentarme con determinadas técnicas, ¿sí? Hay técnicas que a mí me van a requerir un análisis más profundo y hay técnicas que me van a requerir un análisis como superficial, por decirlo de alguna manera. Todas igual son bastante complejas. Ahora, esto de lo que venimos hablando son textos clásicos que ustedes vieron ya en la materia, los recursantes, y si estuvieron en diagnóstico 1, todos, supongo que ya pasaron por ahí, los deben haber visto también con Ocampo, García, Arseno, ¿sí? Pero nosotros en la cátedra lo que hacemos, o lo que hicimos, fue incorporar a Lunasi, que es una psicóloga que toma bastante al psicoanálisis y que hace como aportes muy valiosos, ¿sí?, respecto al campo del psicodiagnóstico.
Lunasi lo que nos dice respecto al psicodiagnóstico es que el psicodiagnóstico va a ser un proceso de investigación. ¿Por qué un proceso de investigación? Porque más allá de que yo reciba una demanda, digamos, de un ámbito clínico, forense o laboral, es verdad, nos dice ella, que yo voy a recibir una demanda, ¿sí? Pero no solamente voy a trabajar con esta demanda, sino que yo lo que voy a hacer va a ser, por un lado, poner en marcha, digamos, procedimientos técnicos, pero también a la vez voy a partir de un desarrollo conceptual. Fíjense que acá estamos ya situados en lo que veníamos hablando de un modelo, ¿no? De un marco teórico. Este desarrollo conceptual y estas técnicas me van a servir a mí para poder explicar la naturaleza de estos datos y de estos fenómenos, ¿sí? Pero también acá yo tengo que tener en cuenta que está, digamos, se realiza la puesta en marcha del trabajo especializado del psicólogo. Y también voy a tener en cuenta cuál es la comunidad tanto del paciente como del psicólogo en la cual se está llevando a cabo este psicodiagnóstico. Entonces, este psicodiagnóstico y es mucho más que la respuesta a una demanda. Es mucho más que un procedimiento técnico y la implementación de esta metodología de trabajo. Lo que nos dice la autora es que va a ser la constitución de un campo de conocimiento, ¿sí? Esta constitución de este campo de conocimiento va a tener que ver, digamos, con hechos singulares, con hechos aislados, o sea, con hechos singulares, con la personalidad del sujeto. Y el involucramiento del psicólogo tiene que revestir como la cualidad o la característica de involucramiento científico, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Me cuesta entenderlo un poco. ¿Qué parte te cuesta entender? La de la construcción como un campo del conocimiento. No entiendo en qué se diferencia con lo anterior, con el tema de basarse en un modelo, de partir de una técnica. En realidad, básicamente están diciendo lo mismo, digamos. O sea, el Lunasi te dice que vos para realizar un proceso psicodiagnóstico no solo te vas a basar en un modelo, ¿sí? En un enfoque teórico, sino que también lo que vas a tener que hacer es poner en marcha todo un procedimiento técnico, ¿no? Este procedimiento técnico, estas técnicas que vos vas a aplicar, y van a partir de un enfoque teórico. Piensen ustedes que si ustedes no tienen el conocimiento técnico para aplicar técnicas psicométricas o proyectivas, y seguramente no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces yo parto de un modelo, pero también pongo en marcha técnicas. ¿Bien? Ahora, este proceso no va a ser únicamente como venía siendo cuando nosotros vemos la historia del psicodiagnóstico, vemos que en un momento el psicólogo era una persona que aplicaba determinadas técnicas a demanda de un otro, ¿no? Venía un neurólogo, un clínico y le decía aplicar tal y cual técnica, y el psicólogo hacía como la devolución de estas técnicas. No, Lunasi nos dice, esto no es el psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico implica no solamente, digamos, la aplicación de las técnicas, sino que también implica el marco teórico del que parte el psicólogo, ¿sí? El trabajo especializado del que parte el psicólogo, también implica tener en cuenta cuál es la comunidad en la que se está desempeñando ese psicólogo, y claro, nuestro involucramiento, digamos, científico. ¿Se entiende más o menos ahí? ¿Sí? Sí, yo quería agregar esto que para mí, digamos, Lunasi lo nombra como una preocupación dentro de lo que es la especificidad del psicólogo al momento de realizar un psicodiagnóstico, porque ella plantea que
el psicodiagnóstico y la utilización de las pruebas proyectivas, como que estuvo muy peyorizado, dice. Y entonces ella plantea el psicodiagnóstico como un campo científico también para, o sea, yo lo veo como para darle más validez también, para nombrar al psicólogo también como un científico y no solamente como un auxiliar como históricamente se lo conocía. Claro, exacto, tal cual, Victoria, tal cual. Fíjense que Lunasi hace mucho énfasis en esta cuestión, digamos, de que no es solo una mera aplicación de técnicas, y sino que tiene que ver, digamos, con un trabajo especializado, ¿sí? Con un trabajo especializado que realiza el psicólogo. ¿Se entiende más o menos ahí? Profe, está mejor, gracias. Bien. Ahora, ustedes después cuando lean Lunasi van a ver que es bien clara, ¿no? Cuando explica que no se trata de la aplicación de técnica nada más y de que yo pueda reconocer signos o manifestaciones, sino que la idea es que el psicólogo, cuando esté realizando un proceso psicodiagnóstico, pueda tener otro tipo de involucramiento, ¿sí? Yo no me voy a restringir a satisfacer una demanda, sino que lo que voy a tratar es de describir y de interpretar esta personalidad, ¿sí? O sea, yo voy a tratar de que la subjetividad de ese paciente que tengo enfrente haga letra en mi psicodiagnóstico, ¿sí? Y que yo pueda reconocer esa singularidad y esa diferencia. Para esto yo no solo voy a necesitar de técnicas, ¿sí? Sino que también voy a necesitar de una formación, porque como les decía antes, si yo no tengo una formación en psicodiagnóstico, si no tengo una idea, y para mí un dibujo va a ser un dibujo. No va a ser una técnica proyectiva gráfica de la cual yo voy a poder sacar cierta información. ¿Me entienden? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces piensen ustedes que yo cuando hago, digamos, un proceso psicodiagnóstico, no solo voy a responder a la demanda, sino que voy a tratar, digamos, de conocer a ese sujeto y en los trazados específicos, ¿sí? Voy a tratar de lograr un saber acerca de esta persona. Pero también voy a tener que tener un saber complejo de los medios de producción de este saber, de las técnicas. Yo tengo que tener conocimiento de estas técnicas, de cuáles son las contraindicaciones, de en qué técnicas puedo aplicar y cuáles no con determinadas estructuras, de qué ámbitos me requieren de tal o cual técnica, de cuál es el nivel, por ejemplo, educativo que tiene que tener la persona para que yo pueda aplicarle tal o cual técnica. Y para saber todo eso yo necesito conocer la técnica proyectiva y psicométrica, ¿sí? Y claro, para poder interpretar todo esto, yo tengo que tener un marco, una formación. Entonces, Lunasi nos dice, bueno, no es tan fácil, digamos, ¿sí? No es una administración de técnica, no es una respuesta a una demanda. El psicodiagnóstico para esta autora va a estar constituido por varios vectores y componentes, ¿sí? Por un lado la demanda, por otro lado esta relación que yo tengo que tener con el método científico, y por otro lado la relación que yo tengo que tener con la teoría,
ella dice con la teoría psicoanalítica, pero nosotros como vemos técnicas que se sustentan en esta teoría psicodinámica y técnicas que no se sustentan en esta teoría psicodinámica, lo vamos a plantear como con la teoría o el modelo. Este proceso vincular, que es el psicodiagnóstico, Lunasi refiere que es un proceso que se va a montar, digamos, dentro de coordenadas temporoespaciales, que va a estar encuadrado, o sea, va a tener un encuadre, y va a tener un despliegue de roles específicos, ¿no? Fíjense que es muy parecido, digamos, a lo que nosotros veníamos viendo de cómo caracterizaba Casuso el psicodiagnóstico. Y bueno, finalmente vamos a focalizar en una batería de técnicas mínimas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí qué es el psicodiagnóstico para Lunasi? ¿Cuál es la importancia que le da Lunasi? Sí, se entiende, profe. Bien. Mati, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Lo estoy escuchando. Justo iba a decirles, todos los silencios otorgan un sí, entonces entendíamos como que sí se entendió. Bien. Mati, ¿le podés dar la consigna a los chicos del trabajo práctico? Porque ya van a ser las 4 menos 5. Sí, para la semana que viene lo que van a tener que hacer es hacer una diferencia más que nada en cuanto a haciendo un cuadro comparativo usando categorías, ¿no? Acerca de lo que es evaluación y lo que es psicodiagnóstico para los diferentes autores que estuvo dando la profe Clau. Ese es el punto 1. Entonces, elaborar un cuadro comparativo incluyendo categorías, ¿no? Para poder comparar cada una de ellas, teniendo en cuenta, bueno, el concepto de evaluación y psicodiagnóstico, y también, el punto 2, va a ser elaborar una síntesis de los posicionamientos EMIC y ETIC, que también están dentro de lo que corresponde a la unidad 1. También me gustaría ahí saber, porque yo puse una tercera consigna con respecto a la informatización de los test, pero no sé si